Hola chicos, yo soy la que voy a narrar esta historia, así que comencemos. K.6. Un genio superior. Ya en el cuarto, Luna vomitó manchando a Lincoln. ¡Qué asco! Porque me tocó a mí, decía Lincoln sacándose la polera y entrando al baño mientras Ron le tiraba a Sam y Luna a la cama. Oye Sam, tengo calor, decía Luna empezando a desvestirse. Sí, yo también, decía Sam haciendo lo mismo mientras Ron le buscaba algún reciente por si volvían a vomitar. Genial, limpio de nuevo, decía Lincoln saliendo del baño viendo a Ronnie recostada en su sillón. Esto me trae recuerdo, decía Lincoln mirando a Ronnie de cerca cuando recibió un puñetazo en el estómago. Diablos, decía Lincoln recuperando el aire. ¿Qué planeaban, tonto?, decía Ronnie riendo. Nada sucio si te refieres a eso, decía Lincoln cuando escuchó un ruido viniendo de su cuarto. Genial, tal vez se cayó alguna de la cama, decía Lincoln abriendo su puerta cuando es derribado por Luna, la cual estaba completamente desnuda. ¿Qué haces?, decía Lincoln viendo a su hermana. Traerlo aquí será divertido, decía Sam también desnuda mientras Luna tiraba a Lincoln a la cama. Chicas, cálmense, es el alcohol, decía Lincoln cuando Sam muerde su cuello al igual que Luna. Tranquilo, te divertirás, decía Sam riendo. No lo dudo, pero no es mi estilo. Aunque según el 95% de los fanfics sí. Además eres la novia de mi hermana y mi hermana, decía Lincoln soltándose viendo a Luna cuando es tomado e inmovilizado por las dos chicas que empezaron a refrescarse en él. Ronnie, necesito ayuda, gritó Lincoln haciendo que Ronnie entrara. Cielos, es la segunda vez que te veo así, esta vez sí es divertido, decía la latina apoyada en la puerta viendo a Lincoln entre Sam y Luna que se habían quedado dormidas abrazadas al albino. Sí, muy gracioso ahora sacarme. Me gusta esto de tríos pero no del incestuoso, ¿sabes?, decía Lincoln atrapado. Me gustaría pero tengo algo de sueño, decía Ronnie bostezando y cerrando la puerta. ¿Espera, qué? Signo de exclamación. Oye, decía Lincoln moviéndose para soltar. No seas brusco, decía Luna dormida empezando a apretar más a Lincoln. Esto será una larga e incómoda noche, pensaba el albino suspirando. En el presente, Luna estaba comiendo desanimada en su casa, angustiada por lo que ella creía que había hecho con su hermano cuando es interrumpida por Lori. Luna, ¿pasó algo? Te noto preocupada, decía Lori viendo a su hermana. ¿Que yo preocupada? Para nada, decía Luna nerviosa cuando Lincoln entra a la cocina como si nada. Lori, ya llegaste, decía Lincoln viendo a su hermana mayor. Yo debo irme, decía Luna levantándose muy rápido y subiendo a su cuarto. ¿Qué le pasa?, pensaba Lincoln sentándose en la mesa frente a Lori. Y dime cómo van tus inventos, decía la mujer tomando café. Todo bien, decía Lincoln mientras tomaba café, pero al momento lo escupió. ¿Espera, qué?, decía Lincoln viendo a su hermana. ¿En serio crees que puedes ocultarme algo así? Soy Lori Loud y yo manejo todo lo que pasa en esta familia, decía Lori con una sonrisa algo siniestra. ¿Cómo lo supiste?, decía Lincoln suspirando. Muy fácil, Ronnie habla dormida y hace un tiempo se quedó en nuestra casa, decía Lori bebiendo su café. Maldición, pero por lo menos nadie más lo sabe, ¿verdad?, decía Lincoln preocupado. No solo yo, pero ahora dime por qué lo ocultas, decía Lori viendo que su hermanito con una expresión seria. El mundo de la tecnología es algo complicado y más cuando creas una arma por error, decía Lincoln serio. ¿Arma? ¿De qué tipo?, decía Lori seria. Del tipo que pondría molesto a muchos países con armas nucleares, decía el albino levantándose cuando al salir se topa con Lisa. Homo sapiens, necesito tus servicios para un experimento, decía Lisa viendo al albino. Ahora no quiero, debo salir, decía Lincoln pasando al lado de la chica. No es una pregunta, es una orden, decía Lisa sujetándolo. Hey, te falta un par de años para darme orden, niña, decía Lincoln riendo. Solo ayúdame, necesito a alguien fuerte para instalar una pieza y Lynn no está, decía Lisa molesta. Si es solo eso está bien, decía Lincoln acompañando a Lisa a su cuarto cuando nota a Luna en su cuarto recostada en la cama de al lado. ¿Qué pasa, Luna? ¿Con resaca?, decía Lincoln viendo a su hermana cuando ésta se levanta de golpe y le cierra la puerta en la cara. ¿Y a esta qué le pasa?, pensaba Lincoln confundido. Homo sapiens, apresurarse, decía Lisa mirando desde su cuarto. Ya voy, dijo Lincoln entrando al cuarto viendo una máquina con un líquido extraño en su interior. Necesito que coloque ese tubo, decía Lisa viendo unos números en la computadora. De acuerdo, como quiera, decía Lincoln colocando el tubo en su posición. Ya está listo, decía Lincoln acercándose a Lisa y viendo los números que ponía en el computador cuando su vista se posa en un libro. ¿Y esto?, decía Lincoln tomando el libro y empezando a leer los apuntes de este. Tu débil cerebro no lo entendería, decía Lisa en un tono burlón cuando el ambiente se puso algo tenso cuando Lincoln cerró el libro. Neocombustible, decía Lincoln tirando el libro sobre la mesa. ¿Correcto?, decía Lisa algo sorprendida. 10 veces más fuerte que el combustible normal y 5 veces más limpia, decía Lincoln viendo la máquina. Es correcto, decía Lisa aún más sorprendida, pero manteniendo ese aire de superioridad. Esta porquería no servirá, decía Lincoln saliendo del cuarto. Perdón, ¿quién te crees para decir que mi trabajo no funcionará?, decía Lisa molesta haciendo que Lincoln se detuviera y se diera vuelta, cosa que por algún motivo hizo estremecer a la pequeña genio. No te lo diré, pero sí te diré qué pasará.
Primero la máquina procesará el combustible de buena manera, luego arrojará un error de impureza detectada y cuando menos lo esperes estallará, así que mejor usa protección, decía Lincoln viendo hacia abajo a Lisa mientras la pequeña genio miraba a su hermano asustada. Suficiente fuera. No eres nadie para criticar mi trabajo, gritó Lisa sacando a Lincoln de su cuarto y apoyándose en su puerta respirando agitada. ¿Qué pasó? ¿Por qué me siento tan inútil?, pensaba Lisa sintiendo que la mirada y las palabras de Lincoln fueran como si estuviera hablando con una especie de supergenio que la miraba como si de un primate estúpido se tratara. ¿Qué se cree Lincoln? Llevo 1 año haciendo estos cálculos y pruebas y sé que funciona, decía Lisa encendiendo la máquina y viendo cómo el combustible pasaba al otro lado. Funciona, decía Lisa cuando uno de los monitores se puso en rojo. No, ¿qué ocurre?, pensaba Lisa viendo la señal de error mientras detrás de la chica un enorme destello blanco aparecía y una fuerte explosión ocurría. La explosión fue tan fuerte que estremeció toda la casa, pero como las chicas estaban tan acostumbradas nadie subió a ver salvo por un chico que nunca se movió de la puerta. Te lo advertí, decía Lincoln entrando con un extintor y apagando el fuego y viendo a Lisa cual tenía algunas quemaduras. Seguro que pusiste la manguera mal, decía Lisa con lágrimas. Sabes, Lisa, un verdadero genio admite sus errores y acepta cualquier opinión sin importar de dónde venga, decía Lincoln dejando el extintor en el piso. Si tú piensas que eres superior a todos, déjame decirte que solo eres una triste y estúpida persona, decía Lincoln viendo a su hermana y arrojándolo una especie de placa negro y un ungüento, para tus quemaduras. ¿Y por qué no revisas eso? Seguro te divertirás un tiempo, niñita, decía Lincoln saliendo del cuarto dejando a Lisa parada mordiendo su labio por la frustración de haber fallado y no solo eso, de sentir como alguien tan cercano a ella la miraba como un ser inferior. ¿Acaso esto es lo que yo los hago sentir?, pensaba Lisa en la soledad de su cuarto. Esa chica es muy lista pero su orgullo la domina, pensaba Lincoln caminando por el pasillo cuando de la nada una niñita pequeña aparece frente a él. Diablos, Lily, ¿qué haces? Haciendo así te parece a Lucky, decía Lincoln retrocediendo. Quiero que me leas esto, decía Lily mostrando una historieta. No tengo ganas, decía Lincoln pasando a su lado, pero la pequeña lo sujeta. Por favor, decía Lily viendo a Lincoln a los ojos. Está bien, decía Lincoln acompañando a la pequeña a su cuarto donde Lenny también estaba. Linky, ¿qué haces aquí?, decía Lenny viendo a su hermano. Lily quiere que le lea, decía Lincoln sentándose mientras la chica se acomodaba a su lado. Empecemos, decía Lincoln leyendo el cómic mientras Lily escuchaba atentamente a su hermano mientras Lenny observaba desde su cama como Lincoln leía de forma tranquila y constante el cómic, recordando que cuando era pequeño solía exaltar en las frases épicas y ponía voces a cada personaje. ¿Por qué pasa eso?, decía Lily señalando una parte del cómic. Se debe al punto de apoyo, decía Lincoln tranquilo, pero porque al protagonista pudo levantarlo a la segunda vez que lo tomó, decía Lily sin entender. Veamos, decía Lincoln levantándose y acercándose a Lenny. Lenny, ¿me ayudas?, decía Lincoln mientras Lenny se levantaba y era tomada desde la cintura por Lincoln levantándola sin problemas, cosa que dejó a Lenny algo ruborizado. Esto es lo que hizo el protagonista, vez, decía Lincoln bajando a Lenny. Ahora mira, decía Lincoln tomando a Lenny de otra forma, pero esta vez aunque la levantó se notaba que fue mucho más difícil engorde de golpe. Decía Lenny asustada. Jajaja, no, se debe a que tenía un mal agarre Lenny, por eso no podía levantarte, decía Lincoln viendo a Lily que miraba pensativa. Entonces si tienes un mal agarre pierdes fuerza, decía Lily golpeando su puño en su mano. Correcto, decía Lincoln acercándose cuando se escucha a Ruan gritar abajo. Un nuevo capítulo, espero les guste, no olviden votar y comentar qué les pareció. K.7. Una bromista apagada. ¿Cómo es posible que esta casa sea tan ruidosa?, decía Lincoln saliendo del cuarto de Lily y Lenny y bajando las escaleras topándose con Luan regañando a Laura y Lana por estar peleando mientras Lori miraba la situación con ojos de nostalgia. ¿Por qué gritan tanto?, decía Lincoln molesto bajando las escaleras. Lincoln, no te metas, además también debo regañarte a ti, decía Luan mandando a las gemelas a su cuarto. Cielos, Luan, te pareces demasiado a ella, decía Lincoln señalando a Lori. Lo mismo pienso yo, decía Lori riendo. Y como no serlo cuando te fuiste me quedé yo a cargo por ser la menos alocada de las mayores, decía Ruan que parecía un volcán a punto de estallar del enojo. Nunca pensé que eso pasaría, pensaba Lori algo triste. A mí me da igual, lo más probable hubiera sido que me tocara a mí, pero como me fui antes y me salvé, decía Lincoln dirigiéndose a la puerta. Espera un minuto. ¿A dónde vas otra vez?, decía Ruan sujetándolo. No te incumben mis acciones, Luan, decía Lincoln viendo a su hermana. Escucha, Lincoln, que hayas vivido 5 años solo en el extranjero no hace que seas mejor que nosotras, decía Ruan molesta. Yo no soy mejor que nadie, pero me gusta vivir a mi manera, decía Lincoln soltándose y saliendo mientras Luan lo miraba molesta. Claro que no, decía la chica saliendo detrás de Lincoln. Lori, quiero hablar contigo, decía una chica apareciendo de golpe asustando a Lori. Por Dios, Lucky, no hagas eso, decía Lori suspirando. Mientras Lincoln caminaba en dirección a su departamento para terminar su nuevo invento seguido por Luan, la cual mantenía distancia para no ser descubierta. Joven amo, decía casi desde sus anteojos. Si lo noté, Luan no es Lucky, es fácil saber que me sigue, decía Lincoln siguiendo su camino entrando por un callejón. Eso la despistará, pensaba Lincoln cuando 2 hombres vestidos de traje aparecen frente al albino.
¿Dónde se metió? Pensaba Luan buscando por el lugar dando en el callejón y viendo a Lincoln frente a dos sujetos. Eres difícil de encontrar, decía uno de los hombres sacando un maletín. ¿Qué quieren? Decía Lincoln indiferente. Queremos esa cosa, decía uno de los sujetos mostrando una foto de una especie de antena gigante. El destructor de radiación, decía Lincoln serio viendo la foto. Queremos el arma capaz de neutralizar todas las bombas atómicas a un radio de 1000 kilómetros, decía el sujeto abriendo el maletín mostrando una especie de memoria. Esta tiene $800 millones, decía el sujeto con una sonrisa. No, decía Lincoln dándose vuelta y regresando cuando el sujeto lo toma de hombro. No queremos un no como respuesta, decía el sujeto molesto. Qué lástima, porque eso tendrán. No me interesa su dinero ni el de ningún otro país, decía Lincoln cuando Luan tropieza y cae en el callejón. Testigo. Decía uno de los hombres sacando un arma y apuntando a Luan. Mierda, pensaba Lincoln goleando la mano del hombre desviando el disparo, pero el otro le apunta a Lincoln y le dispara justo en el rostro al albino. Pero el hombre gritó al recibir el rebote de las esquilas de la bala. Maldición, eso estuvo cerca, pensaba Lincoln corriendo y levantando a Luan, la cual a causa de lo sucedido se había desmayado. No sabes a quién rechazas, gritaba el otro sujeto viendo a su compañero. Créemelo, se decía Lincoln saliendo del lugar cargando a Luan. ¿Qué pasó?, decía Luan despertando recostada en una banca en la plaza principal de Royal Gold. Al fin despiertas, decía Lincoln con unas sodas en la mano. Lincoln, ¿estás bien? Te habían disparado, decía Luan alterada. ¿Disparado? ¿Qué clase de sueño tuviste, Luan?, decía Lincoln riendo y sentándose a su lado. ¿Fue un sueño?, pensaba Luan confundida. Luan, si me hubieran disparado en la cara, ¿no crees que ya estaría muerto?, decía Lincoln dándole la soda a Luan. Supongo que sí, decía Luan abriendo la soda quedando empapada por esta. ¿Pero qué?, decía Luan limpiándose el rostro. Jajajaja, una broma, las recuerdas, ¿verdad?, decía Lincoln bebiendo. Supongo que algo, decía Luan algo triste. Sabes, Luan, está bien que hayas asumido el papel de Lori, pero no quiere decir que dejas de ser tú, decía Lincoln levantándose. No hay tiempo para bromas, Lincoln, debo controlar y guiar a mis hermanas, decía Luan caminando a su lado. Luan, siempre hay tiempo para una buena broma y eso me lo dijo una gran persona. Además debes dejar que se equivoque y que prueben cosas nuevas, eso es lo que hace divertido la vida, ¿sabes?, decía Lincoln con una sonrisa. ¿Siempre hay tiempo para una broma? ¿Quién te dijo eso?, decía Luan cuando llegaron a la casa. Pues tú, decía Lincoln golpeando la frente de Luan. Ahora entremos, tengo sueño, decía Lincoln entrando y dirigiéndose a su cuarto mientras Luan permanecía pensativa en el sillón. Bromas. Me pregunto si aún puedo, pensaba Luan subiendo a su cuarto topándose con Luna que estaba recostada mirando al techo. ¿Y a ti qué te ocurre?, decía Luan viendo a Luna. Nada, decía Luna preocupada. ¿Estás segura?, decía Luan sacando un pequeño botón lleno de polvo que tenía en el velador. Si solo necesito pensar, decía Luna cuando recibe una fuerte descarga. ¡Auch! Eso dolió, Luan, decía Luna sobándose el hombro. Perdón, tengo una personalidad algo electrizante, decía la chica riendo como no lo había hecho en años mientras Luna también reía. Sí que son ruidosas, decía Lincoln encerrado en su cuarto mientras revisaba los lentes, ya que por el disparo sufrieron daños. Si así debo ir al departamento mañana, pensaba el albino suspirando. Mientras en el cuarto de Lucky y Lynn la chica gótica revisaba unas noticias relacionadas con tecnología. Lucky, apaga la luz, pensé que te gustaba la oscuridad, decía Lynn tratando de dormir. Lo siento, hermana, lo apagaré enseguida, decía la chica gótica cuando veo un artículo de un brillante genio cuyo rostro nunca ha mostrado. Debe ser, no es normal el aura y la conducta de Lincoln, además, decía Lucky guardando la revista y sacando una foto donde se ve a un chico de cabello blanco de espaldas recibiendo un disparo en la cara. La noche pasaba con tranquilidad en la residencia Loud cuando una chica se levanta para ir al baño. Casi olvido cepillar mis dientes, decía la chica en el baño. Me alegra que me quitaran los frenillos, pensaba Luan viéndose en el espejo cuando un pensamiento rondó su mente. Espera. No recuerdo haberle dicho a Lincoln que le dispararon en la cara en el sueño, decía Luan confundida. Al día siguiente la casa Loud estaba más ruidosa que nunca y todas peleaban por usar el baño, incluso Lori, que fue la gran vencedora mientras Lincoln estaba en su cuarto realizando una llamada. Pero mira quién es. ¿Cómo van las cosas en tu casa?, decía una chica del otro lado. Esta casa es un caos, debo decir que es molesto, pero me gusta, decía Lincoln recostado en la pared. ¿Cómo está la academia y tus padres?, preguntaba Lincoln a la chica. Solo llevas 3 días fuera, no ha pasado mucho, aunque ya estoy harta de que vengan mujeres todos los días a gritarle a tu cuarto, decía Cassidy molesta. Pero eso pasaba siempre, decía Lincoln riendo. Sí, pero duraba poco porque salías, te golpeaban y se iban, ahora tocan hasta el cansancio, decía Cassidy suspirando. Ya veo, decía Lincoln cuando escuchas ruidos. ¿Estás en mi oficina?, decía Lincoln escuchando como Cassidy bebía. Si estoy tomando un Red Berry, decía la chica tranquila. Que eso es de exportación, Cassidy. Te dije que no tomaras eso, decía Lincoln molesto.
Y caras estás muy lejos y esto es delicioso, decía la chica siguiendo. O tú te lo buscas casi activa, decía Lincoln mientras se escucha un grito desde el otro lado del teléfono. Suéltame, decía Cassidy mientras era sujetada de la cintura por un brazo robótico gigante que la llevaba a la salida. Oye Lincoln, dile que me suelte, decía Cassidy sujetando su teléfono. Lo lamento, se me corta la señal, decía Lincoln cortando la llamada. Demonios Lincoln, no uses mis trucos conmigo, decía la chica mientras era llevada a la salida del edificio. Por lo menos me lleve esto, decía Cassidy siguiendo con su batido. Esa chica, me pregunto por qué nunca pude seducirla, pensaba Lincoln saliendo de su cuarto cuando es brutalmente tacleado. Un nuevo capítulo, espero les guste, no olviden votar y comentar qué les pareció. Cap.8. Hay cosas que no cambian, bájate de encima, decía Lincoln forcejeando en el piso con un enorme animal peludo. Lo lamento Lincoln, Sax se salió de mi cuarto, decía Lana sujetando al enorme perro del collar. Pensé que no tenías perro, decía Lincoln quitándose la baba de la cara. No tengo, es de una amiga que se fue de viaje, decía Lola empujando al enorme perro dentro de su cuarto. Deberías pasearlo, creo que tiene mucha energía, decía Lincoln levantándose. Si a eso voy, decía Lana saliendo con el perro mientras Lincoln recibía otra llamada. Algo, si lo enviaré mañana, decía Lincoln bajando la escalera y abriendo la puerta para salir cuando un cubo de agua le cae en la cabeza. Lin. Gritó Lincoln molesto, pero Luan se asomó por el sillón con una risa. Parece que volviste a las andadas, ¿no? Decía Lincoln sacudiendo su cabeza. No me replique, tú me motivaste, decía Luan marchándose a la cocina. Supongo que es correcto, decía Lincoln saliendo de la casa camino a su departamento. El trayecto iba con relativa calma cuando Lincoln nota a una chica siendo acosada por unos tipos. Pobre chica, pensaba Lincoln siguiendo su camino cuando la chica gritó por ayuda. Señor, decía casi desde los lentes del albino. Si lo se pidió ayuda, decía Lincoln suspirando y dirigiéndose donde estaba la chica. Caballero, creo que incomodan a la dama, decía Lincoln acercándose. No te metas, idiota, dijo uno de los tipos arrojando un puñetazo a Lincoln, pero este dio un paso atrás evitándolo. Debo admitir que sería genial tener una armadura super tecnológica, pensaba Lincoln mientras otro de los sujetos se abalanza contra el albino. Como dice mi hermana, decía Lincoln golpeando con su reloj al hombre en el rostro generando una enorme descarga eléctrica que dejó al pobre tipo tieso en el piso. Tengo una personalidad muy electrizante, decía Lincoln mientras el otro tipo se enfureció y se acerca a Lincoln listo para un puñetazo cuando Lincoln lo esquiva y conecta un monstruoso gancho al hígado haciendo al hombre retroceder por el dolor. Con permiso, señorita, dijo Lincoln tomando la mano de la chica y corriendo del lugar. Gracias, decía la chica todavía algo asustada. No hay de qué, decía Lincoln viendo a la chica. Espera, decía la chica viendo que Lincoln se levantaba para irse. ¿Qué pasa? Decía Lincoln viéndola. Tú eres Lincoln, ¿verdad? Decía la chica dejando a Lincoln con cara de curiosidad. Soy Coque, decía la chica agachando la cabeza. ¿Coque? O vale, la que hace galletas, decía Lincoln recordando. Si así que te acuerdas de mí, decía la chica alegre. La verdad no, decía Lincoln levantando los hombros. Escucha Coque, en mi vida he pasado por muchas mujeres y que me es difícil recordarlas, así que, decía Lincoln tosiendo un poco y tomando aire. Si te conocí y te planté, lo lamento mucho, no soy responsable de mi forma de tratar a las mujeres y aunque sé que es un problema no estoy interesado en repararlo, decía Lincoln inclinando la cabeza. En fin, debo irme, decía el chico marchándose muy tranquilo dejando a Coque sentada en la banca con la mirada perdida. No lo recordaba así, pensaba la chica. Mientras en la casa Loud, Lana corría por todos lados buscando al perro de su amiga. Chica, ¿han visto a Sax? Decía Lana preocupada. No lo he visto, hermanita, decía Arwan que estaba viendo la televisión. Creo que escapó, decía Lynn señalando la puerta que estaba abierta. No sale, solo puede ser atropellado, decía Lana aterrada saliendo de la casa. Iré a ayudarla, decía Lynn siguiéndola mientras Luan se levantaba y buscaba a todas sus hermanas para ayudar a buscar. Joven Lincoln, ¿por qué le dijo eso a esa chica?, decía casi mientras el albino estaba en su departamento fabricando el prototipo del panel. Decir. ¿Qué? ¿Por qué lo hice? Esa chica era linda, podía haberla seducido porque me alejé y le dije que era malo, decía Lincoln confundido. ¿Será que el interactuar con sus hermanas lo está afectando?, decía casi analizando a Lincoln. No llevo tanto tiempo como para afectarme, pensaba Lincoln sentándose. Señor, es su familia. Sabe, a usted no le gusta ayudar a la gente, pero con ellas es incapaz de ser indiferente, decía casi mientras Lincoln suspiraba. Eso no es bueno, me estoy descuidando, pensaba Lincoln cuando su móvil suena. Aló, decía Lincoln cuando del otro lado Luan le decía que Lana había perdido a Sax y si lo veía le avisara. Pobre Lana, pensaba Lincoln colgando. Señor, la ayudara, decía casi con voz seria mientras Lincoln respiraba profundo y luego suspiraba. No es mi problema, decía Lincoln levantándose y poniéndose a trabajar con el prototipo. El tiempo pasaba muy lento y el albino apenas y avanzaba. Demonios, decía Lincoln arrojando el prototipo y suspirando. No puedo concentrarme, decía Lincoln suspirando viendo la hora. Saldré a caminar, pensaba el albino saliendo del departamento llevando consigo una especie de pantallita. Joven Lincoln, ¿por qué lleva el rastreador?, decía casi de su reloj.
Solo quiero sacarlo a pasear, es todo, decía el albino caminando por la plaza cuando apoyado en la baranda viendo el río que pasaba por este. Joven amo está preocupado por su hermanita, decía casi desde su reloj. ¿Qué dices? Claro que no, decía Lincoln cuando la pantalla que traía empieza a brillar. Lo encontró. Pensaba Lincoln viendo un punto acercándose. Qué raro. Se mueve rápido, decía Lincoln cuando viendo el río ve a un enorme perro siendo arrastrado por este. No puede ser. Pensaba Lincoln viendo pasar el perro. K.9, fallo dimensional, crossover, algunos minutos después. Déjame entender, ¿eres él? Decía Lincoln tomando una taza de café. Estás en lo correcto y tú me dices que te llamas Lincoln Loud, ¿verdad? Decía él también bebiendo café. Correcto, aunque me parece extraña lo parecido que eres a mí cuando tenía 16, decía Lincoln levantándose. No sé qué decirte para empezar, no sé cómo terminamos aquí, decía él suspirando. ¿Terminemos? Decía Lincoln haciendo un gesto para que él lo siguiera. Lo lamento, sufro de múltiples personalidades a causa de traumas, pero está muy controlado, decía él siguiéndolo. Fascinante, aunque me interesa más esa curiosa prótesis, decía Lincoln entrando junto a él a su laboratorio. Eres un inventor, nada mal, decía él observando la tecnología de Lincoln. Sí, aunque algo me dice que tú también, decía Lincoln sacando una máquina pequeña con una aguja. Eso es correcto, aunque soy más de prótesis, decía él cuando Lincoln se acerca. Quiero probar algo. ¿Me permites?, dijo el chico mostrando la máquina. Claro, decía él mientras Lincoln lo pincha y luego a él, analizando. 100% de coincidencia, decía la máquina. Así que eres yo pero de otra dimensión, decía Lincoln dejando la máquina. Vaya, nada mal, aunque por tu apellido tienes 10 hermanos, ¿verdad? Decía él viendo a Lincoln. Eso es correcto, entonces tú. Iba a decir Lincoln, pero él lo interrumpió. Yo no tengo hermanos ni familia, solo conozco a la profe Cassidy que me crió, aunque si hay unos Loud en mi dimensión, decía él pensativo. Ya veo. Aunque me es difícil de entender que compartamos genética, pero no seas un Loud, pensaba Lincoln cuando su teléfono suena. Está bien, decía Lincoln cortando. ¿Tu familia? Decía él observando algunas invenciones. Sí, quieren que regrese a casa ya que es tarde, decía Lincoln suspirando. En ese caso yo me quedaré en tu taller mientras te vas. No creo que sea buena idea salir, decía él cuando Lincoln se ríen un poco. No es para tanto, solo es mi familia, me quedaré aquí. Esto será más divertido, decía Lincoln como si nada, apagando su celular mientras se le lo miraba extrañado. El tiempo pasaba mientras ambos chicos habían terminado una máquina de análisis. Veamos si encuentra algo, decía Lincoln encendiendo la máquina. Hay tantas posibilidades, le tomará mucho tiempo, decía él cuando la máquina arrojó datos. O igual no. Decía él mientras Lincoln miraba los datos. Esto es malo, decía Lincoln preocupado. ¿Mal o? ¿Qué tanto?, decía él mientras Lincoln le mostraba los datos. Son 4 dimensiones diferentes. Decía él viendo 4 líneas que avanzaban paralelamente cuando la segunda línea empezó a atraer a la primera mientras que empujó a la tercera directo a la cuarta. Definitivamente es malo esto que ocurrió, ni siquiera lo causamos nosotros, pensaba él preocupado. La dimensión 2 es muy fuerte y te empujo a la mía, decía Lincoln pensativo. Necesitaríamos un montón de fuerza para separar nuestras realidades, comentaba él viendo la situación. Aquí no existe algo con tan poder, así que estarás atrapado aquí hasta que la dimensión 2 deje de hacer eso, decía Lincoln revisando los datos junto con él cuando un fuerte estruendo se escuchó por todo el departamento. ¿Pero qué? Decía Lincoln apoyándose en la puerta viendo a 4 hombres completamente armados irrumpir en su departamento. Déjame adivinar, amigos tuyos. Decía él asomándose mientras los hombres buscaban por todo el lugar cuando una mujer entra caminando tranquilamente. Lincoln Loud sé que está aquí. Decía la mujer caminando tranquilamente. Demonios, es Alexia, decía Lincoln preocupado. ¿Alexia? ¿Qué ocurre aquí? Decía él mientras la mujer miraba por el lugar. Ella es de protección de armamento destructivo, decía Lincoln tomando el escáner de dimensiones. Lincoln sal. Pensé que te había quedado claro sobre fabricar armas, decía la mujer molesta. Quédate aquí, decía Lincoln saliendo levantando los brazos mientras todos le apuntaban. Tranquilo, Alexia, esto es un malentendido, decía Lincoln tranquilo. ¿Malentendido? Decía Alexia acercándose al albino sacando un escáner que detectó una monstruosa cantidad de energía. Pensé que te había dejado claro cuando creaste el anulador nuclear. No quiero más armas. Decía la mujer molesta. ¿Qué eso? Ni siquiera fue mi culpa, solo es un aumento muy grande de energía, decía Lincoln mientras Alexia suspiraba. Escúchalo, ¿crees que soy la única que se dio cuenta de esto? Decía Alexia muy seria. Claro que no, decía Lincoln cambiando su rostro a uno muy serio. K.10, fallo dimensional 2. Espera un momento, ¿cómo es eso de que soy una bomba? Decía él viendo a Lincoln mientras este conducía. La energía que te trajo a mi dimensión está dentro de ti y si te desvaneces esta será liberada y no quiero ni imaginar qué causará eso, decía Lincoln cuando siente escalofríos. ¿Dónde estoy? Decía una chica de cabello negro despertando. Ya despertó, decía Alexia viendo a Lucky. ¿Qué haremos con Lucky? Decía él viendo a la chica.
Antes de tomar el vuelo la de Harry llamaré a Ronnie para que la busque, decía Lincoln recibiendo una patada por detrás. ¿Qué haces, Lucky? Estoy conduciendo, decía Lincoln molesto. No te desharás de mí tan fácilmente, decía la chica gótica molesta. No te recordaba tan habladora, decía Lincoln entrando al aeropuerto. Quiero respuesta porque nos evitaste por tanto tiempo. ¿Y quién eres en realidad?, decía Lucky muy seria. ¿Deberías decirle no?, decía Alexia viendo al albino. Maldición, no tengo de otra, decía Lincoln suspirando mientras se estaciona. Déjame entender, te volviste un genio de la tecnología y no le contaste nada a tu familia, decía él viendo lo distante que era Lincoln con su familia. No sé cómo sea en tu mundo, pero aquí cuando uno triunfa otros tratan de destruirlo, decía Lincoln caminando hacia un hangar. Lindo avión, decía Alexia viendo el Hedge. Mientras en otra parte del aeropuerto una chica gótica estaba encadenada a un poste. No puedo creer que me hiciera esto, decía Lucky molesta tratando de quitarse las esposas. Flashback. Escuchas, Lucky, soy un genio de la tecnología que trabaja independiente de cualquier organización, decía Lincoln mientras Lucky escuchaba en un silencio casi sepulcral. ¿Por qué no nos dijiste nada?, decía la chica mientras Lincoln explicaba sus razones, las cuales sonaba cada una más egoísta. No querías ayudarnos, ¿a eso te refieres?, decía Lucky molesta. Exacto, lo que yo logré es solo mío, Lucky, decía Lincoln apoyando su mano en la cabeza de la gótica y dándose vuelta marchándose seguido por Alexia. Espera, decía Lucky molesta cuando cae al piso de espaldas. ¿Pero qué?, pensaba la gótica viendo que tenía su mano encadenada a un poste. Elevámonos, decía Lincoln marchándose sin mirar atrás. Lo siento, Lucky, pero tu hermano debe tener sus razones, decía él agachándose y dándole unas palmadas en el hombro a Lucky y luego siguiendo a Lincoln. Claro que las tienes, además nunca supo mentirme bien, pensaba Lucky viendo a Lincoln desaparecer entre la gente. Fin. Flashback. ¿Cómo me las quito?, pensaba Lucky moviéndose cuando una llave cae por su ropa al piso. ¿Y esto?, pensaba la chica cuando recuerda a él tocar su hombro. Gracias, él, decía la chica abriendo las esposas de su muñeca y del poste. Las llevaré, puede servirme, decía Lucky corriendo hacia donde fue Lincoln cuando saliendo donde los hangares ve a 4 sujetos caminando hacia un avión. Ellos son los que nos atacaron antes, pensaba la chica siguiéndolos cuando nota a un avión despegando y por la ventana reconoce a él. Se fueron, pensaba Lucky cuando otro avión aparece y los 4 sujetos se suben. Si ellos van tras Lincoln les pediré aventón, pensaba Lucky subiendo a escondidas al avión de los sujetos. Jefa, ¿a dónde nos dirigimos?, decía uno de los hombres. Que no es obvio, iremos tras Lincoln siguiendo el rastro, decía la chica sacando una especie de radar. El jefe se escuchó molesto, no, decía otro de los tipos sentándose mientras el avión despegaba. Como no estarlo, el pal se nos adelantó, decía la mujer de pie caminando por el avión. Lo mejor será relajarnos un rato, después de todo no podremos atraparlos hasta que aterricen, decía otro de los tipos quitándose el casco. Tienes razón, decía la jefa sentándose y quitándose el casco dejando a Lucky que se encontraba escondida impactada. K.11. Central 7. En capítulos anteriores Lincoln es atacado en su departamento luego de que un Lincoln, L, de otra dimensión apareciera y Lincoln junto a una chica de su pasado viajan a Central 7, un laboratorio de investigación del PA, protección de armamento destructivo, para contactar con otro Lincoln para devolver a L a su dimensión antes de que su familia empiece a sospechar de lo que ha hecho en los 5 años que estuvo lejos mientras una organización trata de capturarlo. Señor Lincoln, el aeropuerto nos pide autorización, decía el piloto por el altavoz. Alexia, te toca, dijo Lincoln invitándola a pasar. Está bien, aquí Alexia, código de verificación 00158843, permiso para aterrizar, decía la chica mientras un silencio rondaba el avión. Permiso concedido, decía la voz mientras la piloto descendía. Señorita Alexia, qué alegría verla, decía un hombre recibiendo a la mujer. Si tú, necesito acceso al núcleo 7, decía la chica bajando del avión. ¿El 7? ¿Por qué pasa algo?, decía el hombre cuando ve a Lincoln junto con otro chico bajar atrás de Alexia. Pero mira nada más, y el Lincoln, no me digas que te unirás a Project 7, decía el sujeto emocionado. Claro que no son negocios entre la PAD y yo, decía el albino caminando mientras él observa el enorme edificio. Cielo, casi diera millonaria, pero nunca la vi con algo así, decía él sorprendido. Relájate, esto ni siquiera es mío, es de una asociación de países, decía Lincoln entrando escoltado por el hombre y Alexia. Mientras en otra parte muy cercana. Rápido, debemos movernos, decían una chica liderando a su equipo a las afueras de Central 7. Jefa, ¿cómo planea entrar ese lugar?, preguntó uno de los tipos nervioso. Tranquilo, novato, este lugar no tiene muy buena seguridad terrestre, decía la chica cuando recibe un mensaje. Parece que el equipo 2 no pudo conseguir la información, decía la jefa con una sonrisa. Rápido, entremos, dijo la chica seguida por su equipo mientras desactivaban la seguridad de Central 7. No entiendo qué pasa, pensaba Lucky siguiendo al equipo que no la había detectado aún. Mientras Lincoln, él y Alexia caminaban por los pasillos de Central 7, este lugar no ha cambiado nada, decía Lincoln viendo a mucha gente en diferentes salas trabajando en sus invenciones. Hay muchos inventores, decía él viendo el lugar,
Claro, Centra 7 es donde todos los genios vienen a cumplir sus sueños, decía Lincoln caminando por los pasillos. Espera, Alexia trabaja para Pat, quiere decir que aquí también hay armamento, decía él intrigado. Claro que no, Central 7 no busca crear armas, pero sí ayuda a buscar formas de neutralizar armas de destrucción masiva, por eso queremos el anulador nuclear de Lincoln, decía Alexia cuando una fuerte explosión se escucha en una sala. Demonios de nuevo, decía un tipo corriendo hacia una habitación. ¿Qué hiciste esta vez, tonto?, decía el sujeto cuando ve a 5 personas con cascos dentro. No puede ser intrusos, decía el sujeto cuando es noqueado por uno de los tipos. Maldición, vendrá más gente, jefa, decía uno de los tipos. No importa, avancemos rápido, debemos encontrarlo, decía la chica corriendo por los pasillos. ¿Qué fue esa explosión?, preguntó él ante el ruido que se escuchó a lo lejos. No te preocupes, suele pasar aquí, decía Alexia abriendo un elevado. Debemos ir al subsuelo, decía la chica colocando su ojo en el escáner haciendo que el ascensor comience a descender. Una pregunta que es exactamente lo que buscamos y porque si era en el subsuelo tuvimos que subir primero al último piso, decía él cuando el elevador se detiene. Eso buscamos, y lo del elevador creo que por seguridad, decía Alexia apuntando a una enorme esfera negra que flotaba en la habitación. Ese es 7, una fuente de energía tan monstruosa que podría alimentar a la mitad del mundo de por vida, decía Lincoln acercándose a un monitor y conectando una pequeña pantalla. Muy bien, casi empieza el proceso de comunicación, decía Lincoln, pero casi no respondía. ¿Casi? ¿Qué ocurre?, pensaba Lincoln viendo su reloj que decía señal no encontrada. Tal vez estamos muy profundo y casi no llega, decía él viendo al albino serio. Eso nunca pasa, jamás pasa, decía Lincoln haciéndolo manualmente y esperando que la señal funcione mientras la esfera cada vez brillaba más. Lincoln, ¿cuánta energía estás usando?, decía Alexia viendo que las luces del lugar empezaban a parpadear. Vamos, contesta, decía Lincoln llamando a Cassidy por el mal presentimiento que le dio que casi no funcionara. ¿Hola? Y se escuchó una voz viniendo del monitor del albino. Lincoln, alguien contestó, decía Alexia mientras el albino estaba en el teléfono. Ya voy, decía Lincoln acercándose al monitor donde se veía a un chico de cabello blanco con una enorme cicatriz en su ojo. ¿Pero qué? Otro, decía el chico sorprendido. Genial, eres el Lincoln de la Dimensión 2, no, decía Lincoln viendo al chico de la cicatriz. No te equivocas, decía el chico suspirando, soy de la Dimensión 1 según lo que dijo, decía el albino cuando se escucha un enorme impacto haciendo al chico caer a un lado. Demonios. Escucha, iré por él, espera, decía el chico saliendo de la toma. Oye, espera, decía Lincoln suspirando. Vamos 7, tú aguanta un poco, decía él viendo la esfera empezar a perder su brillo. Muy bien, Z dijo que me necesitaban, decía otro chico de cabello blanco sentándose frente al monitor. Eres el Lincoln de esa dimensión, decía Lincoln viendo al chico. Claro, dime qué necesitas. Ya tengo muchos problemas tratando de devolver a Z a su dimensión, decía Lincoln serio. De eso quiero hablarte, tu dimensión fusiona no solo la de Z sino que también la de L, decía Lincoln señalando a L. Ya veo, pero antes dime, G, me confunde tantos Lincoln juntos, decía G rascándose la cabeza. Está bien, G, verás, lo que necesitas para regresar a Z a su dimensión es una enorme cantidad de energía que se libere de golpe en una dirección, decía Lincoln mientras la señal poco a poco se perdía. ¿Solo eso? Como ese rayo de energía lo devolvería a su realidad, decía G suspirando. No es solo eso, además se necesita esto, decía Lincoln sacando una especie de aro. Te diré cómo funciona para que puedas armar uno, decía Lincoln cuando G lo interrumpe. No hace falta, tengo uno de esos, los usamos como impulsadores de luz, decía G dejando a Lincoln sorprendido. ¿Tienen este tipo de tecnología en tu dimensión?, decía Lincoln intrigado. Claro que sí, y más, decía G mostrando el enorme vacío del espacio. Nada mal, decía G mientras Lincoln parecía muy emocionado viendo cuando una enorme araña aparece y comienza a golpear el vidrio de la nave de G. Ah, perdón, por eso tenemos problemitas, Z. Hay una de esas cosas en la venta, gritó G mientras flotando por la ventana aparece Z. Lo tengo. 50% perfecto. Gritó Z golpeando a la araña partiéndola en 1000 pedazos. Nada mal, no. Lo bueno es que no usa traje porque está muerto, decía G riendo. En fin, conozco un lugar con esa energía, déjalo en mis manos y mañana todo volverá a la normalidad si es que tus cálculos son correctos, decía G cuando una araña aparece de nuevo. Pero está dentro. Genial, se metió una. Lin. Gritó G apareciendo una especie de guante en su mano. Impacto rojo. Gritó el albino atravesando a la araña. Claro que funcionará, yo no me equivoco, decía Lincoln del otro lado de la llamada. Genial, ese es el espíritu. Bueno, los dejo, tengo que terminar esto, Cassidy. Te hago. ¿Por qué tardan tanto con las arañas?, fue lo último que dijo G cuando se cortó la llamada. ¿Qué diablos acabo de ver?, decía Alexia viendo a los dos albinos. No tengo idea, pero solo resta esperar, decía Lincoln cuando todas las luces se van. Parece que 7 se quedó sin energía, decía él notando que el elevador empezó a funcionar. No es para tanto, el elevador tiene un generador de respaldo, decía Alexia acercándose a este. Sí, pero no que solo tú tienes acceso a este lugar, decía él haciendo que Alexia se pegara a un lado del elevador. Ustedes dos escondeos, decía Alexia mientras el elevador se abría y 5 personas aparecían de golpe. Quietos,
decía Alexia tomando a uno de los tipos y apuntándole con un arma a la cabeza. Nada mal, pero... decía el tipo soltándose y botando el arma de Alexia. Somos mejores, decía el tipo sometiendo a la chica. Lindos lentes de visión nocturna. Decía Alexia cuando un fuerte estallido de luz aparece. ¡Ah, mis ojos! Gritaron los sujetos salvo por una que se dio cuenta y se quitó los lentes. Tú primero. Gritó Alexia golpeando a uno de los sujetos dejando a este en el piso inconsciente. Tu maldita, decía otro a punto de golpear a Alexia cuando él aparece y con un golpe le rompe el brazo. ¡Ah! Gritó el tipo en el piso. Lincoln, ellos vienen por ti, sal de aquí. Decía Alexia mientras Lincoln corría y entraba al elevador. Jefa. Dijo uno de los sujetos antes de recibir una patada en el rostro de parte de Alexia. Lo tengo, decía la jefa rompiendo la puerta del elevador y enganchándose a este que empezó a subir. Demonios, van por Lincoln, decía él cuando uno de los tipos le dispara, pero este se cubre con su brazo. Menos más que es de metal, pensaba él mientras en el elevador. Maldición, no debí volver a casa, pensaba el albino cuando el elevador se abre. Iré por los guardia, pensaba Lincoln corriendo cuando las luces vuelven. Parece que Sete ya recargó algo, pensaba el albino cuando recibe una patada por el lado saliendo despedido hacia el lado atravesando un ventanal. Demonios, eso duele, decía Lincoln levantándose con algunos cortes. Eres difícil de atrapar, Lincoln, decía la chica acercándose al albino. ¿Qué es lo que quieres conmigo?, decía el albino levantándose. Nada en especial, solo cumplo un trato, decía la chica golpeando al albino en la cara chocando este con el vidrio que daba al exterior. ¿Trato? Si es dinero yo podría darte uno mejor, decía Lincoln viendo una cuerda en el piso y empezando a enrollarla en su pierna. No es dinero, lo siento, decía la chica en un tono triste golpeando al albino, pero en ese momento el vidrio de detrás estalló haciendo caer a ambos al vacío. Maldición. Dijo la chica que se aferró a la mano del albino mientras Sente colgaba de su pierna. Maldición, suéltame. Decía Lincoln tratando de zafarse del agarre de la chica cuando un trozo grande de la ventana cae directo al casco de la chica quedando esta aturdida y empezando a soltarse. Lincoln. Se escuchó un grito desde la parte de arriba. Lucky. Pensaba Lincoln viendo a su hermanita asomada por el ventanal. No la sueltes, Slim. Gritó la gótica como nunca la habían escuchado antes. ¿Espera qué? Pensaba Lincoln cuando la chica se suelta, pero este la agarra del brazo. Cielos, no sé cuánto tiempo ha pasado desde mi último capítulo, pero esto de la pandemia me dejó descolocado, pero espero que este sea mi retorno a Wattpad y como siempre espero les guste y no olviden votar y comentar qué les pareció.